Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las relaciones semánticas. ¿Y qué cosas son básicamente las relaciones semánticas? Pues es la relación de significados que existe entre las palabras. Es más o menos que podamos decir, por ejemplo, la relación de significados, como son los sinónimos, por ejemplo, con otra relación podemos encontrar en los antónimos, diferentes grupos de categorías gramaticales que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra lengua. ¿Listo? Entonces, pues empezamos preguntándonos primero qué cosa es la semántica y nosotros ya sabemos qué es la semántica, ¿no? Simplemente a modo de un recordaris y un recordar también sobre lo que es este término. ¿Listo? Es una ciencia que analiza el significado y sus relaciones. Básicamente es una ciencia lingüística. ¿Listo? Semántica, el significado y sus relaciones. Eh, la palabra semántica proviene del griego semánticos, ¿ya? O semánticos también puede ser. Se traduce como sentido o significado. ¿Listo? Hay dos tipos de significados. Hay que dividir muy bien estos significados para poder entender nuestra lengua y nuestra manera de hablar también. Eh, Además, los tipos de significados nos relacionan también a lo cultural. O sea, hay palabras que nosotros utilizamos acá, como que hay palabras que en otros países no se utilizan o que lo que utilizamos acá suena bastante raro. Nos sucede a nosotros también cuando escuchamos un extranjero y viene con palabras extrañas, ¿no? O palabras culturales o palabras que solamente ellos lo utilizan, pues nos suena bastante curioso y bastante interesante, ¿no? Entonces, los tipos de significados que nosotros tenemos son, primero, el significado denotativo o también el significado literal. Es el que da el diccionario. O sea, tú abres el diccionario, el primer significado que encuentras, ese es el significado denotativo. Tan sencillo como eso. Listo, te pongo un ejemplo ahí. Corriente, por ejemplo, dice conjunto de agua que tiene fuerza de arrastre, ¿no? Y te pongo ahí la oración. La corriente se llevó el palo que tiré al río. O sea, la fuerza del agua lo arrastró. Significado literal. No hay nada que ver ahí. O sea, viste que el palito se fue con el agua. Eso es lo que tú estás tratando de dar el significado. ¿Listo? Y está también el significado connotativo o contextual. ¿Listo? También le decimos el doble significado, el doble sentido. Ajá, entre comillas, el doble sentido. ¿Listo? Aquí está el detalle, aquí está el concepto más claro. Dice, es la suma del significado literal más el significado que se atribuye por el texto en que está inserto. Ujú. ¿Listo? Normalmente se trata de palabras que tienen varios significados. ¿Listo? Por ejemplo, este sentido connotativo o contextual sería llévale la corriente. ¿Listo? Es como decir, actúa como si tuviese razón, o sea, dale la razón, en otras palabras. ¿Listo? Entonces, el significado denotativo, para que quede redondeado esto, el significado denotativo es el primer significado que nosotros encontramos a la hora de abrir un diccionario. ¿Listo? Mientras que el significado connotativo puede ser el significado más cultural, más coloquial, más de nuestro día a día. ¿Listo? El doble significado o el doble sentido que le podríamos dar a la palabra. Muy bien, listo. Continuamos entonces. Existen los fenómenos semánticos de la palabra, o sea, ¿qué significa? Que dentro de las categorías gramaticales, dentro de las palabras, nosotros vamos a encontrar diferentes formas de manifestación de significados. ¿Está bien? Te voy a presentar varios grupitos pequeños, ¿ya? Atención acá. Este el primer grupito que es la monosemia, ahorita lo vamos a estudiar, la sinonimia, la antonimia, la polisemia y la homonimia. Junto con estos fenómenos también existen otros más, que es los campos semánticos, la hiperonimia, las familias léxicas o familias de palabras. Por el tiempo y por ser tan amplio este tema de relaciones semánticas, nos vamos a centrar en los 5 primeros. ¿Listo? Los otros 3 te prometo estudiarlos más adelante, pero de todas maneras queda pendiente. También hay un grupito que se llama figuras de pensamiento, ¿sí? O sea, son
Básicamente, la metáfora, la metonimia, la sinécdoque y el lenguaje figurado. Son figuras básicamente relacionadas a la literatura. ¿Listo? Me atrevería a decir de que aquí también podemos encontrar la hipérbole, el hiperbatón, la elipsis y demás figuras literarias que podamos tener. ¿Por qué? Porque en cierta manera estos elementos, estas figuras también nos dan un significado especial, un significado muy definido, pero dirigido a la literatura. Lo pongo en pequeño porque no es el área, no es nuestro curso, no es en el curso donde tenemos que estudiar esto, pero de todas maneras también siempre con el afán de que tú puedas seguir investigando, te dejo así de manera pequeñita a un costadito como para que te invite a la reflexión y puedas buscar algo más sobre ello. ¿Listo? Muy bien. Empezamos entonces con la monosemia. La monosemia es tan sencillo, mono, uno, semia, significado, o sea, es una palabra, cualquier palabra que tenga solamente un solo significado. Creo que están en la mayoría de palabras que uno encuentra en el diccionario. ¿Listo? Normalmente se utiliza en los tecnicismos de las ciencias. ¿Listo? O sea, por ejemplo, tú vas a un diccionario técnico, una palabra, ¿no? Una palabra, por ejemplo, que nosotros podemos encontrar, tiene básicamente su significado para, para esa profesión, para esa carrera, para ese oficio. ¿Listo? Entonces, pues, son palabras técnicas que están relacionadas a la ciencia. ¿Listo? Simplemente es un significado de un texto, o sea, ese significado se queda sí o sí con esa palabra, entonces no hay mucho que decir ahí. Te pongo algunos ejemplos, leer, por ejemplo, verbo, automóvil, son palabras que tienen solamente un significado. Leer es una acción, acción de hojear un texto, un libro, de comprender, ¿no? El verbo es una categoría gramatical de tipo variable, porque tiene diferentes accidentes gramaticales, ¿no? Tiene números, bueno, tiene números, ¿sí? Tiene tiempo, tiene modo, tiene número también. ¿Listo? Entonces si uno está metido, inmerso en la gramática como profesional, pues el verbo, si tú lo quieres definir como un tecnicismo, pues lo puedes hacer, ¿no? Automóvil igual, automóvil también como un tecnicismo dentro de la mecánica, por ejemplo, tiene un solo significado. ¿Listo? Entonces, pues son palabras que básicamente tienen solamente un significado y están ancladas definitivamente a ellas. ¿Listo? Muy bien. La sinonimia son varias palabras que comparten un mismo significado. ¿Listo? Entonces, pues, por ejemplo, dijo pretérito es la palabra que define pasado y que también define anterior. Entonces, pues estas tres palabras son sinónimas, ¿no? Porque comparten un mismo significado. ¿Listo? En el dibujo te presento ahí también, para definir un poco la presentación del dibujo, oculista, oftalmólogo, ¿no? Entonces, para que entiendas el significado. Recuerda que estamos estudiando relaciones semánticas, entonces en sinonimia estamos utilizando o estamos estudiando las palabras que tienen o que comparten un mismo significado. Está la otra palabra, la contraparte de sinonimia, que es la antonimia, y aquí pues vamos a encontrar palabras con significados contrarios. ¿Listo, profesor? ¿Pero qué relación hay si son palabras distintas? Claro, la relación es esto, eso mismo, la oposición. ¿Listo? O sea, van a depender mucho de ellas. Ahora te explico por qué también. Existen tres tipos de antónimos. ¿Listo? Los graduales, los complementarios y los recíprocos. Y te he traído algunos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, graduales, frío, caliente. ¿Por qué graduales? Porque en medio van a tener, valga la redundancia, un intermedio. Frío, caliente, tibio. ¿Listo? Hay una gradualidad entre del frío para llegar al caliente. ¿Sí? Listo, se sube la temperatura y se llega al caliente. En ese transcurrir hay un intermedio, que es el tibio. Por eso se llaman graduales. Complementarios, vivo, muerto. ¿Listo? O sea, es la contraparte del otro, pero uno de ellos necesariamente ha debido de estar
igual que el otro para que sea complementario. El vivo y el muerto son antónimos complementarios, pero el muerto en algún momento estuvo vivo, pues. Sí, es más o menos un poco complementar, sí, las contrapartes. Y los recíprocos es que uno, sí, o ambos van a depender de su antónimo. Comprar, vender. No es que el comprar está bien, ahí está el antónimo de vender, pero el vender cuando alguien te compra, ¿no? O sea, se realiza la acción si es que alguien te compra. Entonces, depende mucho. Igualito pasa con profesor-estudiante, ¿no? Son antónimos recíprocos. Se necesitan de ambos. Si no hay alumnos, pues no existe el antónimo de profesor. Pues pasa lo mismo. Si no hay profesor, no existe el antónimo de alumnos. ¿Listo? Entonces, pues, ahí te pongo entre los dibujos, frío, calor, ¿no? Un antónimo bastante sencillo. Muy bien. La polisemia es la derivación de varios significados, ¿no? Partiendo de uno principal. ¿Listo? ¿Cómo lo encontramos en el diccionario? Atención acá, esto es lo que nos interesa. ¿Listo? Por ejemplo, la polisemia lo vamos a encontrar de la siguiente manera. ¿Listo? Palabra principal. ¿Listo? Una especificación de la palabra. Y lo vamos a encontrar, si es que es una palabra polisémica, la vamos a encontrar enumerado de esta manera. Significado 1, significado 2, significado 3, significado 4, significado 5, significado las n significados que podamos encontrar dentro del diccionario. ¿Está bien? Entonces, pues, esta manera nosotros podemos encontrar, podemos definir cómo o qué es una palabra polisémica. En este caso, sierra es una palabra polisémica. ¿Listo? Hay sierra, hay montaña y también hay herramienta. ¿Listo? Para tener en cuenta, no vayamos a caer en el error de decir que es una palabra homónima. ¿Listo? Sierra es una palabra polisémica en este caso. ¿Listo? A continuación, ahí vamos a ver, la homonimia también es la evolución de varias palabras diferentes, resultados de una misma palabra, que han resultado de una misma palabra. ¿Listo? Esto con significados diferentes. ¿Listo? La homonimia se van a dividir en dos grupos. Las que se escriben igual, que son homógrafas, las que se escriben igual, ahí me he equivocado, disculpen, homónimas no es homógrafas, ¿listo? Y las homófonas, las que suenan igual, ¿listo? Las homógrafas, las que se escriben igual, y las homófonas, las que suenan igual, ¿listo? Entonces, pues, ¿cómo nosotros lo encontramos en el diccionario? Vamos a verlo. En el diccionario se encuentra de esta manera, se encuentran de diferentes entradas. Por ejemplo, si yo quiero definir gato, la palabra principal gato va a tener un número, que significa que hay otras palabras con ese nombre, que tienen otra numeración y que tienen otro significado. Pero fíjate, en este caso gato 1 tiene solamente un significado, o sea, es monosémico. ¿Listo? Vamos más abajito. Vamos a encontrar otra palabra, gato 2. O sea, la palabra principal gato, ¿ya? Que también tiene una sola palabra, que es monosémico. Y por último vamos a encontrar gato 3, que también tiene un solo significado, y en este caso son monosémicos. ¿Cómo me doy cuenta de esto? El mismo diccionario te lo va a decir. ¿Listo? Cuando encuentres de esta manera, entonces te vas a dar cuenta que son homónimas. ¿Listo? En este caso serían homógrafas. El primer gato, pues un mamífero carnívoro. El segundo, dice del quechua, catu, que significa mercado. En el Perú, o sea, es un peruanismo, mercado al aire libre. ¿Listo? Y el gato 3, una herramienta elevadora, una herramienta que sirve para subir a presión, ¿no? Algún objeto pesado. ¿Listo? Otros homófonas hay, con H, hay interjección de dolor, hay del verbo haber, homógrafas, vino, de beber, vino de beber, un aditivo alcohólico, y vino, del verbo venir. ¿Listo? Entonces, pues, hay que tener en cuenta estos dos tipos. ¿Listo? Repaso rápidamente la diferencia entre homonimia y polisemia. La polisemia vamos a encontrar en el diccionario una sola entrada y varios significados.
mientras que la homonimia vamos a encontrar varias entradas y cada una de ellas con su significado especial. ¿Listo? Entonces, para que vayas entendiendo cuál es la diferencia entre una homonimia y una polisemia. Muy bien, chicos, lo dejo acá. Queda pendiente, me queda pendiente todavía 3 temitas de relaciones semánticas. Ya espero que cuando sigamos este tema de relaciones semánticas lo podamos seguir estudiando. ¿Listo? Te invito a que sigas investigando, te invito a que sigas con el afán de aprender nuevas cosas en este tiempo que nos toca vivir. Listo, nos vemos. Chao, chicos.